¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar acá en un programa más de Escuela para Padres. Para mí es un gusto poder saludarles, poderles bendecir en este día. Yo sé que, amados hermanos, pues el Señor tiene una palabra de bendición para tal vez para su matrimonio, para su hogar, para sus hijos. Hoy el Señor tiene un tema bastante hermoso a cargo también de nuestra hermana Carol Aguilar, que ya está acá con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues un gusto tenerla por acá nuevamente, amada hermana. Gracias. Han sido temas muy hermosos, muy lindos el que el Señor le ha ido dando, así que espero que en el Señor, ¿verdad? Realmente que el Señor le siga dando esa palabra, esa revelación. Amén. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra, ¿verdad? La verdad es que, pues, es la oportunidad que Dios nos da de Ujú. servirlo y también de aprender, ¿verdad? Amén. De escudriñar la palabra y de identificar las cosas que el Señor nos quiere regalar. Pues Dios por alguna razón nos ha permitido estar en estos programas. Eh, Sabemos perfectamente que el Señor tiene propósitos de vida en cada cosa que Él Amén. propicia, ¿verdad? Porque Él pone el querer y el hacer. Amén. Y pone todo lo necesario para que nosotros seamos vasos de barro, pero de gran bendición. Dice la palabra que estos vasos frágiles serán llenos de su espíritu y yo creo que esta mañana el Señor Amén. nos va a dar Sí, amén. grandes bendiciones, ¿verdad? Amén. Hemos estado hablando sobre temas de verdad que impactan nuestro corazón porque el Señor nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está guiando cómo podemos nosotros establecer su reino dentro de la casa, dentro del hogar. Amén. ¿Y quiénes son los aliados de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar a cabo ahí sí que las responsables tareas que nos quedan a nosotros los padres? ¿Y cómo podemos realmente guiar el hogar? ¿Cómo podemos transformar las atmósferas espirituales de nuestra casa, de nuestro hogar? Son temas hermosos porque yo, créanme, con todo mi corazón les digo, hubiese deseado tanto que en mi niñez mis padres escucharon todo esto. Y la verdad es de que se pasaron los años y pues hasta siendo yo adulta pude experimentar la palabra de esta manera, pude disfrutar de las maravillas y de los prodigios que Dios tiene para nosotros. Entonces, es hermoso cuando encontramos en la palabra las respuestas que necesitamos para poder hacer nuestra tarea en casa. Y gracias a Dios, pues Dios nos dio un tema muy lindo que vamos a desarrollar esta mañana. Amén. El tema, pues le pusimos, ¿cómo defender el hogar? Cuando hablamos de defender, estamos hablando que hay peligros, que hay momentos en los que nosotros tenemos que ponernos a la brecha, estar en el lugar correcto para poder identificar cuál es realmente nuestro lugar. Amén. Porque muchos papás no reflexionamos tal vez en el momento correcto sobre cuál es el lugar que nos corresponde. Sin embargo, mucho menos, qué es lo que podemos hacer en un momento determinado. Y Dios nos dice que tenemos muchas formas que Él ha dejado establecidas para poder hacer la obra dentro de la casa, fuera de la casa también, pero dentro de la casa, porque se recordarán ustedes que el fundamento de una sociedad es el hogar, Amén. es la casa, ¿verdad? Como alguna vez lo dijimos acá, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, así es. Fíjese, hermana, que le soy sincero, yo cuando pues el día de ayer que estaba arreglando esto, ¿verdad? Realmente me emocionó tanto leer esto, ¿verdad? Cómo defender el hogar. Son cuestiones, ahí sí que es necesario que como familia nosotros
tomemos un tiempo, y máximo incluso hasta como creo que como pareja se tome un tiempo, ¿verdad? Sí. En cuanto a defender el hogar. Nosotros, hablando físicamente, tenemos cierta defensa de nuestro hogar, ¿verdad? Y esto nos referimos a la casita, a la casa o al apartamento o al terreno o a la caballería, la manzana, no sé qué sea, ¿verdad? Recibimos, ¿verdad? Amén. Que tenemos esa defensa prácticamente a la intemperie que hay de la naturaleza en sí, ¿verdad? ¿Por qué están esas 4 paredes? Tal vez no son 4 o 5 las paredes, ¿verdad? Pero tenemos esa defensa en cuanto al viento, en cuanto al frío, en cuanto al calor. Entonces tenemos un lugar de refugio, ¿verdad? Sí. Entonces ciertamente eso es en lo físico, ¿verdad? Así es. Tenemos ahí sí que las ventanas, ¿verdad? Por donde dejamos entrar el aire, o tal vez hay mucho polvo, entonces cerramos las ventanas. E incluso a las ventanas, tal vez en algunos lugares tal vez más al norte tal vez no se vea, pero aquí tal vez en Guatemala pues tenemos eso de ponerles los llamados balcones a las ventanas para que estén seguras, ¿verdad? Sí, amén. Entonces están las puertas, ¿verdad? Incluso al construir un hogar, ahí no me dejará mentir, ¿verdad, hermana? Están esos dinteles, ¿verdad? Ese cerco que se pone alrededor de la casa, que quiera o no, también debe existir también esa misma defensa de una manera espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención porque dice, la palabra defender, dice, es vedar o prohibir, dice. También dice amparar, librar o proteger. Entonces, me llama la atención porque dice vedar o prohibir. Entonces, hay cuestiones que, digamos, en una cuestión física, vedamos a que el viento pues venga y nos dé más frío, ¿verdad? En las épocas de viento y de frío. Tal vez incluso vedamos un poquito que el sol entre al hogar, ¿verdad? Porque tal vez quema un poquito. Entonces, son cosas, amados hermanos, de que se ven en lo físico, Sí. pero en lo espiritual también es importante que defendamos nuestro hogar. Defendamos nuestro hogar, como lo hablamos también, ¿verdad? Del enemigo, que anda como león rugiente buscando devorar nuestro hogar. Amén. Así, amén. Fíjense que Dios es tan bueno que Él nos ha enseñado en el transcurrir de estos programas que existen las batallas, que existen espíritus inmundos que andan asediando, que estamos en tiempos finales, porque el tiempo es más duro en el mundo, ¿verdad? Pero también el Señor nos está llevando a entender que es importante que conozcamos todas las herramientas, las armas que tenemos a nuestra disposición Así es. espiritualmente, como Amén, tú lo amén. decías, ¿verdad? Entonces, Él nos está enseñando ahora a comprender de quién estamos tomados, Amén. ¿verdad? Y entonces Él nos habla de que hay un arsenal de Dios, hay armas poderosas de Dios, y de veras la palabra que el Señor nos dio, como tú decías, a mí también me impactó mucho, porque la sentí tan fuerte, tan hermosa. Y cuando Dios habla de esta manera, el ser humano tiene que entender que hay un Dios todopoderoso que está pendiente de cada uno de nosotros. Alguien decía en un testimonio, lo que yo viví, él vivió un accidente terrible, y él decía, lo que yo viví, en algún momento determinado, Dios me dijo, esto es un regalo. Y yo no lo entendía, y él le dijo, algún día lo vas a entender. Y una de las cosas que tocaron su corazón fue, yo voy a estar con vosotros todos los días, Amén. hasta el final de los tiempos. Y entonces este hombre llora de recordar las palabras de Dios y se consterna porque él dice, yo estoy tan seguro de que todos los días Dios está conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que entendamos
que Él está con nosotros, pero que Él viene con poder, ¿verdad? Y que Él viene con armas poderosas a nuestras vidas. Y que esas armas nos van a servir para establecer hogares fuertes espiritualmente. Amén. Para poder levantar, como decías tú, ¿verdad? Las 4 paredes que van a cubrir nuestra casa de las diferentes circunstancias que definitivamente no podemos nosotros en algún momento evitar que sucedan. Pero sí podemos nosotros, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de las armas de nuestra milicia, podemos nosotros llevar a cabo las victorias del Señor con Él, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. O sea, yo siempre les digo a las hermanas, nosotros tenemos que vivir sobrenaturalmente. Nosotros no somos de acá. Y van a decir que místico, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a un mundo mejor, a pesar de la belleza que nos rodea, a pesar de las cosas maravillosas que Dios dejó a nuestra disposición. Eso es algo que ha estado tocando mi corazón después de haber conocido al Señor. Fue algo del cual yo desperté, porque les cuento, hermanos, no siempre fui la mujer que soy hoy. Fui una mujer muy solitaria, una mujer introvertida, una mujer con mucha timidez, con muchos temores, inseguridades terribles, depresiones y situaciones que Dios fue cambiando a través de su amor. Y esto lo he podido compartir con mis hijos, en mi casa, en mi hogar, ¿verdad? Entonces, les digo de verdad con todo mi corazón, vivamos lo sobrenatural de Dios. Y vamos a ver esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, ¿verdad? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto me impactó muchísimo también, más que todo, porque dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que hay fortalezas que tenemos que destruir a través del poder del Espíritu del Señor. Y nosotros somos parte de esa misión como padres. Tenemos una misión tan hermosa, de mucha responsabilidad y de mucho fruto. Porque no hay nada más exquisito en la vida del ser humano que poder disfrutar de esos frutos. Cuando vemos a nuestros hijos formados, hombres y mujeres de bien, cuando vemos a nuestros hijos establecidos en el amor del Señor, ese es nuestro galardón en algún momento acá, ¿verdad? Entonces hay fortalezas que hay que destruir, hay estructuras que no fueron hechas por Dios, sino probablemente fueron hechas por el enemigo o por nosotros mismos a través de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay fortalezas. ¿Y cuáles podrían ser esas fortalezas? ¿Cuáles? ¿Qué podría pasar ahí? Por ejemplo, la Biblia nos habla sobre el hombre fuerte, aquel que no deja pasar palabra, aquel que no quiere nada con Dios, aquella persona que está siendo lastimada y se endurece su corazón de tal manera que no permite que Dios trabaje en ellos, ¿verdad? O podría ser, bueno, y en ese caso podríamos mencionar muchas cosas, como por ejemplo los hijos que en este momento probablemente están en una situación de adicciones, malos pasos, malos amigos que los pueden llevar a la destrucción, pero que al final Dios hace algo increíble, ¿verdad? Porque puede romper
todas esas Y fortalezas. una de las cosas que creo yo que más ha traído tal vez un poquito de distanciamiento, de división dentro de los hogares son las fortalezas mentales. ¿A qué me quiero referir con esto? Digamos, la palabra de Dios dice, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo del que debe tener, ¿verdad? Entonces, muchas veces las fortalezas mentales pueden ser, mi pensamiento es la ley, por ejemplo, hablando del hogar, ¿verdad? Que eso se convertiría ya tal vez en un orgullo. Pero Altivez. acaba la altivez, el egocentrismo, muchas veces se puede ver dentro de los hogares. Y ahí sí que lastimosamente a veces más en los varones, ¿verdad? Pero es que, les digo yo, son cosas que, les digo, hay que derrocar prácticamente. Y ahí es donde entra cabal, cómo es que nosotros debemos de, ahí sí que armarnos con estas, valga la redundancia, con las armas del Señor, ¿verdad? Pues esas fortalezas, amados hermanos, son lugares en los cuales muchas veces nos sentimos seguros, pero nos sentimos seguros apartados del Señor, pues prácticamente. El orgullo es algo que se ha visto en los hogares muy severamente y esto a veces se traslada a nuestros hijos. Sí. Entonces, cuando un hijo es orgulloso, es muy difícil para nosotros como padres poder hacerles entender, ¿verdad? Máximo cuando ya han crecido, ¿verdad? Y ya han crecido en ese orgullo. Entonces es muy difícil y es muy, tal vez hasta a veces hasta penoso para nosotros como padres tener que venir y decirles, mira, estás en un orgullo y si seguís ahí, vas por un camino malo, ¿verdad? Entonces, y eso hablando de esa situación, o incluso lo hablábamos hace un tiempo, ¿verdad, hermana? Acerca de la manipulación que muchas veces se puede llegar a tener sobre los hijos. Sí, claro. Entonces, sí, sí recuerdo que lo hablamos, ¿verdad? Entonces, eso se puede convertir en una fortaleza, porque esa manipulación que se tiene sobre los hijos, como decirles, ay, es que usted, miren, y esto y lo otro, y aquí, y que, uy, que hay, me duele aquí, me duele allá, cuando realmente lo único que está pasando es de que no. Tal vez solo es una manipulación. Eso se convierte en una... Control. Exacto, en ese control. Se convierte en una fortaleza que hay que destruir. Y para eso somos expertas las mujeres. Sí, así es. Tú decías, se da mucho en los hombres, pero yo te puedo decir que también en las mujeres es algo tremendo que son fortalezas que nosotros tenemos que aprender a identificar, ¿verdad? Así es. Porque dice derribando argumentos y toda altivez. Aquellos que siempre tenemos la razón, lo que tú decías, ¿verdad? Con otras palabras, Exacto. aquellos que tenemos siempre la autoridad, aunque pese a quien le pese, mi argumento es el que es y nadie lo va a quitar. El buscar ¿verdad? siempre la razón, que le den la razón. Ajá, sí, cabal, que todos están en contra mía, nadie entiende, pero yo soy el que tengo la razón. Y esto ha destruido hogares. Exacto. Ha destruido hogares y ha contaminado, como tú decías, a los muchachos, a los hijos, porque creen que eso es lo normal, ¿verdad? El orgullo que nace tal vez de los dones que Dios te ha dado, por la inteligencia que Dios te ha dado, crees en algún momento que eres superior y eso es lo que le estás transmitiendo a los chicos, ¿verdad? Y es bien importante que cuando identificamos esto, que Dios nos baje. Amén. Que Dios nos baje a donde tenga que bajarnos con tal de entender qué es lo que está pasando en mi casa, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que le estoy transmitiendo a mis hijos. Y esas fortalezas pueden destruir el hogar futuro tal vez de mis hijos, ¿verdad? Porque yo conozco gente que muy inteligente, gente capaz, con una capacidad increíble, pero ha destruido corazones dentro de su casa, ha humillado por esa inteligencia, llegan a ser tan altivos que humillan a la otra persona que vive con ellos o humillan a los hijos, cuando los hijos no dan la estatura que él tiene de inteligencia. Eso es bien peligroso porque están como
socavando el alma de estas personas. Exacto. Y entonces el sufrimiento llega a la casa y ellos ni siquiera se dan cuenta que viene a través de esa altivez y ese orgullo que tienen de lo que han logrado, de la inteligencia que tienen, de lo que probablemente eso les significó materialmente. O sea, es muy importante ser humildes. Y esas son las fortalezas que Dios nos está mostrando, que pueden estar dentro de la casa y que pueden estar haciendo mucho daño, tal vez a la pareja o a los niños. ¿Verdad? Es que es tremendo, ¿verdad, hermana? O sea, el impacto que una actitud tal vez mal encaminada puede tener, no solamente en el núcleo familiar, sino que a futuro, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de corto o mediano plazo, sino que es una cuestión a largo plazo, que se va dando y se va dando y se va dando, y de repente como, estalla muchas veces, o a veces se mantiene y se mantiene en esa situación. Es realmente triste y lamentable ver el caso que usted decía, ¿verdad? Le digo, me impacta demasiado porque muchas veces esa situación de humillación, porque a veces se va más por ese lado, al humillar a la persona, a humillar al cónyuge o incluso a los niños, aún enfrente de los demás familiares. Y le digo yo, esa es prácticamente, esa es una calumnia prácticamente para uno, ¿verdad? Sé que cada quien al Señor le ha dado una capacidad distinta, ¿verdad? Eso yo lo sé y creemos que es así, ¿verdad? Prácticamente. Pero tampoco podemos venir a usar esto como nuestro escalón para poder estar sobre todos los demás, ¿verdad? Sino que el Señor nos da prácticamente estas habilidades y máximo en un hogar para acrecentarlas, para multiplicarlas, ¿verdad? O sea, ahí es donde esa inteligencia tal vez no se supo usar de la mejor manera porque tal vez lo correcto era tal vez ayudarle a mis hijos, ¿verdad? A que ellos pudieran crecer en ese sentido, a crecer en esa inteligencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, amados hermanos, creo yo que incluso hablando de la situación de los logros personales, muchas veces está la pared, ¿verdad? de la sala tapizado de todos esos logros, tal vez académicos y etcétera, y tal vez nuestro niño pues solo tiene un diploma ahí, por ahí, ¿verdad? Entonces es una cuestión que muchas veces menoscaba el crecimiento intelectual de nuestros hijos incluso, porque decimos, dicen nuestros hijos, pero ¿para qué? Si ahí está todo eso, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, a veces esa situación, hermanos, se convierte en algo dañino para nuestros hijos. Se convierte en algo dañino y en lo cual nosotros, ahí donde como padres debemos de que, ahí sí que despertar, abrir nuestros ojos y que toda esa altivez, como dice acá, sea derribada. Y aún pensamientos como esos, los que pueden ir surgiendo a nuestros hijos, sean llevados cautivos a los pies de Cristo. Amén. 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 Así es. Así es. Y dice la palabra del Señor que estos argumentos son derribados por el poder de Dios, no por nadie más. Amén. Que son derribados. ¿Y qué tenemos que hacer realmente? Dice la palabra del Señor que estos argumentos, aunque se levanten en contra del conocimiento de Dios, porque llega el momento en que hay personas que, bueno, Dios nos está hablando de algo como es la inteligencia humana, ¿verdad? Y nos está dando un ejemplo de, bueno, entre comillas, porque todo lo que ustedes pueden ver humanamente se logra según el ejemplo, ¿verdad? En una persona inteligente, pues todos los logros que pueda tener. Y eso es algo bueno. Pero que si es completamente humano, puede llevarnos a consecuencias que no vamos a poder manejar, porque probablemente esa persona, la inteligencia que tiene, lo va a limitar. Es increíble. Cuando Dios no está en el asunto,
es algo terrible porque nos limita a ver con claridad qué es lo que estamos haciendo. Tal vez para él es algo, puchis, es algo que no tiene cabida en su orgullo porque son cosas que para él son muy buenas. Pero en Dios hay un equilibrio y en Dios hay una enseñanza. Amén. Una enseñanza que nos lleva a hacer que vivamos en un equilibrio de paz, en un equilibrio de amor, Amén. ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Y entonces, quienes estamos alrededor de esa clase de fortalezas, quienes estamos sufriendo por esa clase de fortalezas, debemos saber que hay un Dios poderoso que puede quebrantarlas, que puede quebrarlas, que puede destruirlas, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo cómo es que se puede hacer. Y bueno, y la palabra del Señor dice, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos con el poder de Dios, con las armas de nuestra milicia, vamos a destruir todas estas cosas y vamos a llegar a vivir y a experimentar lo que es estar el Señor en lo que es tener al Señor en nuestra casa, Amén. lo que es que Él tome el control de nuestro hogar. Sí, amén. Sí, así es. Entonces, prácticamente, amados hermanos, vamos a este punto, ¿verdad? ¿Cómo es de que cada uno de nosotros debemos de ir creciendo en realmente en tener, yo lo hablaba con Maylin en un tema y decía, hablábamos de cómo es que la paternidad y la maternidad tiene que ser efectiva, no solamente afectiva, sino efectiva, ¿verdad? Amén, así es. Porque en ese sentido, amados hermanos, el funcionamiento de nuestro papel como padres, amados hermanos, va en pos de que nuestros hijos crezcan y sean multiplicados y sean abundados. Amén. Entonces, pues si no, entonces alguien me dirá, bueno, entonces eso que tiene que ver con defender nuestro hogar. Es que hay muchas veces esas situaciones, el querer crecer, que nuestros hijos crezcan, a veces a la vez que ellos crecen, a la vez como que los podamos mucho. Tenemos nuestra esperanza de que nuestros hijos sean tengan las mejores notas, estudiando en un mejor lugar, y a veces ese crecimiento que nosotros anhelamos los hacemos que ellos entren en un estado tal vez hasta de estrés muy severo, en el cual ellos pues llegan a un tope y como que hacen todo mecánicamente. Entonces ya no es un aprendizaje efectivo, sino que ya se vuelve en un lastre, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, necesitamos entender que nuestra paternidad debe estar ligada incluso también a nuestra relación con el Señor, pero muy estrechamente. Amén. No puede haber una desligada de la otra, Ajá. sino que debe haber una unificación en nuestra relación con Dios y nuestra paternidad. Amén. Amén, así es, exactamente. Eso es básico, ese es el fundamento. Dios es el fundamento. Amén. Dios es la solución. Porque muchas veces los padres, como tú mismo decías, nos afanamos en darles esto, en darles los otros, los mejores colegios, los mejores zapatos, y estamos trabajando en eso, trabajando en que a ellos no les falte nada, y dejamos lo más importante, que es nuestra relación con Dios y cómo vamos a, como tú decís, a ser efectivos como padres. Definitivamente tiene que haber una relación y una conexión, como hemos dicho muchas veces, estar ligados al Espíritu del Señor. Y dice la palabra del Señor que una de las cosas más importantes para poder llegar a defender tu casa con efectividad, como tú decías, es la palabra de Dios. Amén. Y ese es el fundamento que Dios deja, porque a través de esta palabra vamos nosotros a entender cuál es el camino a seguir, cómo tenemos que actuar, qué es lo que realmente debemos de hacer, ¿verdad?
activar, accionar la palabra, o sea, hacer la vida en nuestra casa. Y dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. Definitivamente estamos hablando de la salvación de nuestro Señor Jesucristo a través de la sangre del Señor. Y la espada del Espíritu. Y el Señor lo ha dejado como un prototipo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Aquí lo dice, que es la palabra de Dios. O sea, si yo como padre tengo espada para rebatir todo argumento, toda fortaleza, voy a estar defendiendo mi casa. Amén. Voy a tener poder de declarar sobre mi casa las victorias de Jehová. Tengo que ir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Hay ciertos, Dios tiene con cada quien una manera de hablar, pero hay ciertos versículos de la Biblia que se te graban. Sí, sí. Que se te graban porque Dios los mandó especialmente para ti. Pero si tú no conoces la palabra, no vas a poder llegar a esos tesoros, porque son tesoros. La declaración de esta palabra es realmente vida. Es vida sobre tu casa. Y alguien va a decir, ay, yo lo he hecho, he estado declarándola. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios, porque Dios no vive en la dispensación del tiempo. Dios no tiene tiempo. Amén. Y nosotros sí, tenemos que entender eso, ¿verdad? Entonces esperemos, pero no menguemos. No menguemos en la palabra, porque en esa palabra hay restauración. Amén. Restauración de corazones, restauración de enfermedades, en enfermedades, restauración en el espíritu, que son las tres áreas que a nosotros nos toca. Amén. Fíjese, hermana, de que la palabra de Dios habla acerca de la palabra, pues prácticamente, ¿va? Y dice que es como espada de dos filos, dice, que penetra, dice, hasta lo profundo. Creo que me adelanté, ¿verdad? Entonces, Así es. perdón, hermana, no, entonces, No, perfecto. entonces vería yo esto, ¿verdad? Porque entonces la palabra del Señor llega hasta lo profundo del hogar, ¿verdad? Pero ¿para qué? Como hablábamos al principio, para derribar, para quitar todas esas fortalezas, para quitar o arrancar y cortar, así que de tajo y de raíz, todo aquella altivez, aquella amargura que pueda existir muchas veces dentro del hogar. Sí. Entonces la palabra llega hasta lo último, hasta lo profundo de nuestro hogar. Hasta ahí tiene que penetrar la palabra del Señor. No podemos segregar la palabra diciendo aquí sí, aquí no, ¿verdad? Sino que debe haber una totalidad de entrega hacia la palabra del Señor. Amén. Quebrantamiento de espíritu. Amén. Exactamente eso. Miren, cuando una persona recibe la palabra de Dios para restauración, hay un quebrantamiento. Hay algo que se mueve en el espíritu de la persona. Y que en ese momento, si la persona es inteligente, va a aprovechar para que su vida cambie. Porque eso es lo que Dios hace, lanzar la palabra. Exacto. Y si la persona se quebranta, tiene que saber de que esa palabra entró y fue llevada hasta lo más profundo del ser. Amén. Esa es la palabra de poder. Y esa es la palabra que nosotros predicamos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, lo que tú decías. Son cosas que se te graban, ¿va? Sí, cabal. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense que yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba en mi cuarto y por alguna razón el Señor me lleva a Isaías 54, ese es mi versículo
que yo siempre hablo de él, porque es un versículo que cambió mi vida. Es una palabra que llegó hasta lo profundo de mi alma, llegó hasta lo profundo de mi espíritu, y entonces hubo un cambio de mente en mí. Y entendí perfectamente que nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, porque todo lo que probablemente pasó en nuestra vida fue quebrantado, porque nosotros veníamos bajo orientaciones equivocadas. Así es. A través de muchas cosas que vivimos. Pero vino Dios y en su gran amor y misericordia, Él vino a cambiar a través de esa palabra. Como yo les decía al inicio, ya no soy la mujer que fui. Ya no vivo como vivía antes. Ahora, y no porque el mundo a mi alrededor tenga que haber cambiado en todo, sino que porque yo ya no recibo lo que el mundo me ofrece tan fácilmente. Amén. Yo lo reflexiono, lo analizo, y si es necesario muero a lo que tal vez se ve atractivo o bueno. Pero porque la palabra que un día llegó a mi alma, a mi espíritu, hizo algo trascendental que va a tocar la vida de mis hijos, que va a trascender a mis generaciones. Porque yo estoy segura de que ellos van a recordar muchas de las cosas que Dios hizo en mí. Yo estoy segura que lo mejor que yo pude haberles dejado a ellos fue haber tomado esa palabra para mí. O sea, eso es lo eficaz. Eso es lo que da vida. Porque Dios no permitió que sucedieran cosas por mi humanidad a través de esa palabra. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está hablando de algo superior, ¿verdad? Así es. Algo superior, algo que no es humano, como lo decía al inicio la palabra en 1 Corintios. Es algo que no es humano. Es algo que si tú ves a la persona viviendo ciertas cosas y la vuelves a ver y la ves tan transformada, yo creo que mis amigos del colegio, del tiempo en el que yo estaba huira, han de decir, uy, ¿y a esta qué le pasó? Es otra persona. Y eso es lo que nosotros debemos ansiar. Dar testimonio de lo que la palabra hizo en nuestra vida. Por eso es tan importante que entendamos que una de las armas más poderosas es la palabra en la casa. Amén. Es vivirla. Amén. No solo hablarla, es vivirla, ¿verdad? Porque también hay muchas personas que pueden tener palabra, pueden estar en un púlpito, pero si no la están viviendo, como es el caso de algunas personas, porque sí se da, pueden hacer mucho daño también. Sí, exactamente. ¿Verdad? Amén. Entonces dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es como un crecimiento, un nivel espiritual que se va adquiriendo a través del conocimiento de la palabra, que te va a servir para resolver situaciones. Yo puedo decirles como testimonio que ese discernimiento de pensamientos y se puede llegar a tener para resolver, digamos, bueno, de hecho Dios, tan lindo, nos ha dado a los padres un conocimiento de nuestros hijos, ¿no? Y nosotros conocemos a nuestros hijos y todo. Sin embargo, hay cosas que se te pueden escapar como humanos, ¿verdad?
Pero cuando Dios entra a tu corazón, empiezas a ver otras cosas más allá. O sea, tienes otra visión. Tienes como que una proyección diferente hacia tus hijos también. Sí, fíjese, hermana, que cabal, ese punto es el que quería yo tocar ahorita, porque cómo es de que incluso a veces, hablando de la corrección, cambia incluso cuando el Señor llega a un hogar. O sea, no es lo mismo ver corregir a un niño, hiciste esto ya, ¿verdad? Y aquí el escándalo. Cabal, exacto. A decirte, o ya hablar más tranquilo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? ¿Verdad? O sea, eso está mal. O sea, no es lo mismo decir, eso está malo, eso está mal. No es lo mismo. Entonces, porque el amor del Señor a través de su palabra empieza a manifestarse en nosotros. Entonces, a veces tal vez en esa falta, tal vez de expresar incluso la corrección a nuestros hijos, la palabra es útil para exhortar, para redarguir, para enseñar y ¿verdad? Entonces, incluso hasta para corregir necesitamos la palabra del Señor. Entonces, esa es la manera en la cual, como bien dice el tema, es como nosotros esa es una de las maneras como defender nuestro hogar, la palabra del Señor. Entonces, si en nosotros como padres la palabra no ha penetrado, como dice acá, hasta lo último, ¿verdad? Hasta las coyunturas y los tuétanos, no ha llegado hasta ahí. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros tal vez incluso poder corregir a nuestros hijos también? Entonces, los primeros a los cuales tiene que permear la palabra del Señor es a nosotros como padres. Entonces, ahí empieza, amados hermanos, incluso la misma palabra ahí sí que es el Espíritu el que nos redarguye, ¿verdad? Y con la misma palabra del Señor, ¿verdad? Porque tal vez estamos muy enojados a este muchacho y que no sé qué. Entonces, en las mismas, no le puedo hablar así, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor actuando en nosotros. Es la palabra misma del Señor, en la cual ahí, como dice, es viva y es eficaz. Entonces, ahí cobra vida y se vuelve eficiente para nosotros. Muchos dicen, es que la palabra de la Biblia es un libro arcaico, ya deberíamos de usar otro libro o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, les digo, amados hermanos, necesitamos ver la palabra del Señor no bajo una lupa humana, sino a través de la luz del Espíritu de Dios. Amén. Así es, perfecto, sí. Y fíjate que los psicólogos dicen o te enseñan las diferentes maneras de llegar a tus hijos para evitar que los hijos padezcan algunas, o no te hagan caso. Y ellos hablan muy certeramente de que uno debe de analizar primero cómo tu esposo te habla o cómo tu esposa te habla para pedirte algo, ¿verdad? Y dependiendo de cómo te lo pidan, entonces accionas o haces. Y tiene mucho que ver con el temperamento, con el momento, con la forma de vida que uno tuvo de niño. Las reacciones, la mayoría de las cosas pues vienen por situaciones que no se sanaron de niños. Pero Dios también nos habla de muchas de las formas que nosotros debemos de utilizar para actuar. Y Él nos habla mucho del amor, porque Él es el amor. Él nos habla mucho de anteponer el amor. Y cuando antepones el amor, puedes hacer las cosas mejor. Y los psicólogos dicen también, bueno, usted le va a pedir algo a su niño y quiere que le obedezca. ¿Cómo podría ser una estrategia? Dicen ellos. Y ellos ponen ejemplos, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo vaya a hacer algo y hago un pequeño preámbulo y no se lo digo directo, sino que hago un preámbulo
para que él ya reciba la instrucción que yo le quiero dar. Y entonces el preámbulo puede ser un gesto de amor, ¿verdad? O una palabra de amor que anteceda a la instrucción. Y entonces la acción del niño va a ser diferente. Tú decías la forma de hablar. Y todo eso lo va cambiando Dios. Porque yo les puedo decir, yo venía de una casa donde se oían gritos, etcétera, etcétera. Y entonces mi condición para pedir mi manera, perdón, para pedir las cosas no eran precisamente, y me ha costado, ha sido una de las luchas más grandes que yo he tenido en mi casa, porque la forma de decir las cosas directamente, tráigame tal cosa, o ahorita, o sea, no me tomo el tiempo para hacer ese preámbulo que hablan, ¿no? Sino porque todo lo quiero hacer más rápido, es parte de lo que yo mamé. Pero Dios en su amor y su misericordia me ha dicho, no es así. Tienes que anteponer el amor para poder hacer las cosas en paz. Amén. ¿Verdad? Sí. Y eso cambia todo, cambia el ambiente y cambia la respuesta de los hijos. Es que eso, hermana, es tan tremendo, ¿verdad? Porque es algo que pasa cotidianamente y lo pasamos por alto cotidianamente también. Entonces, porque creemos que así es y sí, que lo vamos a sí. hacer todo así rápido. Sí, exacto. Entonces, como dicen, vamos a hacer esto rápido para no pasar ese rato amargo, ¿verdad? Pero usted decía algo que me llamó mucho la atención porque la reacción de tus hijos va a ser distinta. O sea, imaginémonos un día, recuerdo yo haber estado jugando con Rodrigo. Recuerdo yo que mi abuela tenía un florero de aquellos grandes, imagínense, ¿verdad? De vidrio, transparente, bello el florero, con decirles que el florero ya no está, ¿verdad? Entonces a veces estábamos jugando. Recuerdo yo que mi hermano Rodrigo se tomó del florero y en las mismas se vino con todo el florero, ¿verdad? Y el florero pues pasó a historia, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que cuando nos quedamos dije, el florero, dije, ¿verdad? Pero era mi abuela la que nos iba prácticamente a llamar la atención en ese momento. Entonces dije yo, limpiarlo, vamos a traer la escoba. Entonces fuimos a limpiar y todo, ¿verdad? Y en eso llegó mi abuela, ¿verdad? Solo no sé lo que vendo. Y se fue, ¿verdad? Entonces ya después nos asomamos, ¿verdad? Nos asomamos y no nos dijo nada, ¿verdad? Entonces ella habló y le dijo, mire, le habló a mi papá, mire Julio, le dijo, esto hicieron sus hijos, ¿verdad? Entonces mi papá nos volteó a ver y nosotros esperando el regaño, ¿verdad? Tengan cuidado con lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces ya nos habló tal vez un poquito más pesado ahora, pero nosotros sabíamos de que habíamos hecho un mal, ¿verdad? Y que nos tocaba un regaño, ¿verdad? Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces uno de nuestros hijos hizo algo similar, ¿verdad? Y lo que rápido piensan es, mi papá me va a pegar, mi papá me va a pegar, y empiezan a temer, algunos hasta empiezan a tener un ataque de pánico en ese momento, porque el llamado de atención hacia un hijo tiene mucho que ver en cuanto a responder a la autoridad. Entonces, eso se convierte a largo plazo en un problema, porque si una persona viene, tal vez su propio jefe le viene a decir, mira, eso que estás haciendo no está bien. Entonces, él empieza a enojarse y empieza a verlo con unos ojos de odio y que te voy a matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue algo que se transgredió de pequeño, ¿verdad? Y entonces el amor con el cual se tuvo que haber corregido no se dio. Y entonces eso vuelve, como les decía, trae una repercusión a largo plazo. ¿Pero por qué? Porque no se dio, como dijimos acá, esa transformación de la corrección en el amor del Señor. Amén. Amén. Y muchas de las respuestas de nuestros hijos van a ser a la defensiva. Van a ser, si nosotros no aprendemos a solicitar la ayuda de los hijos, no aprendemos a instruir qué es lo que queremos que ellos aprendan, la respuesta de ellos va a ser negativa
va a ser una respuesta de rebeldía. Vamos a ir formando rebeldía en ellos. Entonces, la conclusión es, a través de la palabra, nosotros como padres podemos hacer cosas que tal vez en nuestra niñez no pudimos hacer o no recibimos. Y podemos cambiar. Podemos cambiar nuestra casa. Podemos empezar a poner nuestro granito de arena para que cambien las naciones, para que cambien muchos hogares más. Y podemos dar un testimonio de lo que Dios puede hacer en un hogar donde la palabra es vida. Donde la palabra es vida. ¿Verdad? Yo he visto hombres, como decía el hombre fuerte, que hoy por hoy dan testimonio de las fortalezas que Dios derribó a través de su palabra. Yo hoy puedo decirles que hay personas que han sido totalmente transformadas en su manera de pensar a través de la palabra. Entonces, la idea es que la palabra no falte en la casa, la palabra revelada, la palabra que viene del Espíritu, la palabra que tiene vida, la palabra que tiene a Cristo. Amén. Eso es lo que necesitamos. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos, lo volví a poner, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo aquello que mamamos, que traíamos encima y que venía haciendo estragos en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de corregir, en nuestra manera de instruir, Dios lo puede derribar. Y todo aquello que aún no hemos alcanzado, lo vamos a alcanzar a través de la palabra, a través de esos cambios que Dios hace, esos momentos en que Él lanza la palabra y que transforma vidas. Amén. Dice Salmo 107:20. Esta es una palabra que debe de quedarse en nuestro corazón, porque es uno de los versículos que tenemos que llevar en nuestro corazón y poderla declarar en la casa. Dice en Salmo 107:20, envió su palabra. ¿Quién la envió? Dios. Dios envió su palabra. Y lo sanó. Y lo sanó. Sanidad espiritual, sanidad del alma, sanidad física. Dios, a través de esta palabra, puede sanar tu casa, tu tierra, tu hogar, tu casa personal, primeramente. Y luego sanará tu hogar, esa casa espiritual que no tiene físicamente paredes, pero que al igual tiene que ser levantada para poder resguardar a nuestros hijos de todas las cosas que se mueven alrededor de ellos. Entonces envió la palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Wow. Y lo libró de su ruina. Eso es algo, miren, yo voy a declarar en el nombre de Jesús esta palabra sobre los hogares de las personas que hoy están escuchando este programa. Amén. Y dice la palabra, porque escrito está, dice el Señor, envió su palabra y los sanó. Y yo declaro sanidad sobre esos hogares que están en este momento escuchando esta palabra y que va a haber sanidad en esos corazones. Porque la sanidad física probablemente no ha llegado a tu vida porque no ha sanado tu corazón. Pero la palabra de Dios fue escrita para que hoy, en el nombre de Jesús, recibas sanidad en tu corazón. Y que todo aquello que lastimó tu vida y que no lograbas entender, hoy el Señor lo sane para que pueda entrar toda ese armamento que Dios tiene a tu casa y que pueda Él, a través de su Santo Espíritu, penetrar a través de esa palabra. Y los libró de su ruina.
y los libró de su ruina. Es importante que la palabra esté en casa para que libre a tus hijos de la ruina. Porque aunque ahorita ellos no logren entender, como le decía el Señor a este hombre que yo les decía, la palabra de Dios los va a librar de la ruina espiritual y de la ruina material. Porque también tú puedes morir en el espíritu y puedes morir físicamente. ¿Sí? Pero en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu casa y sobre tu hogar una palabra de Dios que va a librarte a ti y a tus hijos de la ruina. Porque va a haber claridad y entendimiento de una nueva vida, de vida en abundancia, de vida tranquila, de vida en paz, de una vida donde va a prevalecer el amor antes del dolor, antes de la angustia, antes del temor, antes de la aflicción. El amor va a prevalecer en tu casa, porque dice la palabra del Señor que Él la envió su palabra. Envió su palabra para que tú puedas disfrutar de cosas grandes y poderosas y hermosas en el Señor. Amén. Sí, amén. Fíjese, hermana, de que este salmo pues me llama mucho la atención, hermana, porque prácticamente aquí se resume, ¿verdad?, lo que el Señor hizo en mi casa prácticamente, ¿verdad? Entonces yo les puedo testificar, amados hermanos, acerca de lo que está escrito acá. Envió su palabra y lo sanó, y ciertamente así fue, ¿verdad? Así fue. El Señor llegó a nuestro hogar en un momento tan oportuno, y empezó ese proceso de sanidad en mí mismo, en mi mamá, en mi abuela, en mi hermano y en mi hermana, ¿verdad? Empezó ese proceso de sanidad, y como dice acá, y lo libró de su ruina, y así fue. Literal. O sea, como es literalmente, o sea, así fue el Señor como hizo en mi casa. Y les digo, yo puedo testificar acerca de esto, y que es verdad, que esta es la palabra fiel y fidedigna del Señor, y por lo tanto es lo mismo que yo anhelo hacia tus hogares. Tal vez están a un punto de que ahí sí queda un pasito de que la ruina se empieza a manifestar más severa, pero ahora el Señor quiere sanarte, ¿verdad? Entonces, y eso es un punto importante, el recibir la sanidad. El recibir la sanidad a nuestro hogar, a nuestra casa. Es importante, amados hermanos, que nosotros recibamos esa sanidad que viene de parte del Señor. Pues cuando la sanidad viene de parte de Él, mire, les digo, es algo tan extraordinario de ver, porque todas las cosas empiezan a ordenarse, empiezan ¿cómo les diría? Es que es algo tan bello de testificar, hermanos, porque empieza como que fuera un rompecabezas que como que ya estaba armado, y de repente alguien lo llegó a desordenar, y empieza a armarse él solito, y empieza a ponerse cada pieza en su lugar. El Señor así hace. Y es esa sanidad que hace desde nuestro interior hasta nuestro exterior, a limar las asperezas, a quitar cuestiones incluso arraigadas por generaciones, por cuestiones ancestrales. El Señor viene a ordenarlas, a quitarlas y a poner su simiente bendita en nosotros. Pero les digo yo, esa palabra de sanidad, hermanos, la debemos dejar entrar incluso a nuestro ámbito conyugal, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, porque cuando entra ahí, amados hermanos, empieza a segregar, no a segregarse, pero empieza a diseminarse sobre nuestros hijos. Empieza a darse sobre nuestras generaciones, y a que esa ruina que tal vez por años y años se empezó a manifestar es cortada y echada afuera, pero por la palabra del Señor. Amén. Amén. Realmente me quebranta mi corazón esto. Y solo quiero decirles que al igual que mi hermano, yo puedo dar testimonio de que cuando la palabra llegó a mi casa, la palabra de Dios llegó a mi casa, empezaron a haber cambios. Que cuando la palabra sanó mi corazón de la injusticia, del dolor, mi vida cambió y la vida de mis hijos cambió. Hoy por hoy les puedo decir que mis hijos
pueden tener algún, ¿cómo se dice? Alguna diferencia en su manera de pensar con respecto a mi manera de pensar. Y esto puede llevarnos a un momento tal vez determinado incómodo. Pero nosotros damos testimonio de que Dios nos enseñó a perdonar a través de su perdón. Y precisamente ayer yo estaba con mi nena y pasó algo así. Una de mis hijas, la más pequeña. Pero ella fue y me dijo, mami, perdóname. Perdóname porque no debí de haberte dicho esto. No debí de haberte dicho así. Y yo lo reconozco. Por favor, perdóname, y me besó. ¿Y ustedes qué saben? La abracé, la besé, le dije, no, mija, todo está bien. No tengas pena. Eso es lo que Dios ha hecho a través de la palabra. Entonces, yo te invito a que tú dejes entrar la palabra a tu casa, porque es la manera en que tú vas a defender tu casa. Es la manera en la que tú vas a ver frutos. Cuando la palabra entra a tu casa, entra a limpiar, entra a sanar, entra a liberar y entra a hacer cambios que no te llevan a la ruina. Porque yo puedo decir que mi niñez no es la misma de hoy y que la niñez de mis hijos cambió. Que hubieron cosas totalmente diferentes en la vida de mis hijos y que han habido luchas, sí, pero es a través de la palabra y el cambio de mente, el cambio de vida que Dios hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Sí, así es. Lamentablemente, amados hermanos, quisiéramos continuar con este tema, pero el tiempo se nos agotó. Como y vamos que a seguir. sí. Sí, amén. Es un tema, les decía yo, sumamente extraordinario el que el Señor realmente nos ha otorgado, ¿verdad? Primeramente a nuestra hermana, ¿verdad? Y les digo, amados hermanos, no se pierdan estos programas. El Señor yo creo que quiere hacer algo a través de este tema, pero en sus hogares. No solamente en nosotros, ¿verdad? Sino que en sus hogares, hermanos. Ese es el punto. O sea, ¿cómo está tu hogar? Hoy el Señor te da la primera herramienta y es la palabra del Señor. Empápate de la palabra del Señor y aplícala sobre tus hijos. Aplícala sobre tu propia vida, sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre tu cuerpo, incluso tal vez has pasado enfermedad. Aplícala sobre ti y aplícala sobre tus generaciones y verás cómo es que el Señor hará algo grande, algo nuevo, algo extraordinario, algo exquisito. Lo hará verdaderamente el Señor. Así que te digo, hoy en este día, ya solo para concluir, amados hermanos, permítenos orar. Orar por tu casa, orar para que hoy el Señor desate una sanidad sobre ti y los tuyos. Amén. Así que ahí donde estás, amado hermano, por favor, inclina tu rostro o si puedes, ¿verdad? O tal vez ahí sí que tal vez en tu espíritu levanta tus manos y recibe la palabra que el Señor quiere para ti. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te doy Señor, las gracias, Señor, por este tema, gracias, por Señor, tu exquisita presencia en por este tu lugar. presencia, Señor. Hoy, Señor, vengo Gracias. dándote las gracias, Señor, por la vida de Por tu nuestros amor, hermanos, Señor. Hoy, Señor, vengo dándote las gracias por esa esos luz matrimonios, Señor, que entra que en mi tú vida. has permitido, Señor, por esos hijos que le has dado a esos matrimonios, Gracias. Señor. Hoy vengo dándote las gracias, Señor, y los vengo bendiciendo. Hoy los Mi venimos, corazón Padre está Santo, lleno de gratitud. dándote las gracias, Señor, por cada uno de ellos. Hoy, Las cosas Señor, que tú has si tal vez han hecho, las habido cosas palabras que de vas a hacer. maldición sobre ellos, palabras de maldición sobre esos hijos, hoy Por clamo, favor, Señor Jesús, Señor, para que tú rompas esas rompe, palabras. rompe, Hoy Señor. rompas, Padre Destruye, Santo, oh esos Dios. yugos de esclavitud, Señor. Sí, Y hoy Señor, en el nombre de Jesús. vengas con tu palabra, que venga tu Hijo Jesucristo Derriba, a sanar Señor, estas generaciones, toda a estructura. libertar estas generaciones, porque escrito está que conoceremos la verdad y la verdad nos hará Nos hará libres. libres. Y esa verdad es Hay tu Hijo libertad para Jesucristo, los Señor hogares, Jesús. Señor. Hoy clamamos, Hay Señor libertad para Jesús, los hijos. para que hoy los corazones de En el esas nombre de familias, Jesús. Señor, sean sanados. Hoy Sí, sean Señor. cauterizadas, Padre Santo, las heridas Gracias tal vez por esa sangrantes, Señor. Hoy clamo, Gracias, Señor Señor. Jesús, para que esos hijos que tal vez han sido lastimados o transgredidos, en el Señor, nombre de hoy Jesús, sean sean sanados, sanos. sean salvados, Sanos, Señor, Señor, por la sanos. poderosa sangre de Jesucristo, Señor, Señor. entrará la En el palabra, nombre de Señor, Jesús, a hoy sus clamamos casas, para que tu Padre, palabra, Señor, para libertad, permee para hasta
hasta lo bendecir, último para amar, y cada para rincón de esos fortalecer, hogares, Padre Señor, Santo. En las el nombre de vidas Jesús, Padre espirituales, Santo, Señor, en bendice, el Padre nombre de Santo, Jesús. nuestras vidas, Señor. En el En el nombre de nombre de Jesús, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Amén Amén. y amén. Pues yo te invito en el nombre de Jesús, Sí, amén. perdón, yo te invito en el nombre de Jesús que tú aprendas esta palabra, el Salmo 107:20, y que lo grabes y que lo escribas en tu corazón, en las tablas de tu corazón, dice la palabra, y lo mantengas ahí. Y cuando quieras llevar palabra a tu casa, de una u otra forma, porque te pones a platicar con tus hijos, porque lees la Biblia con ellos, o porque pusiste un letrero, que es lo que yo siempre les digo, pongan los versículos de la Biblia en lugares estratégicos. Cuando tú lo vayas a hacer, tú vas a declarar este versículo, esta palabra, y vas a decir, y Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Así va a ser como vas a impactar la vida de tus hijos. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto, hermana Carol, que el Señor la bendiga grandemente. Gracias. Y a todos ustedes, amados hermanos, también que el Señor los guarde, que el Señor los proteja y que el Señor hoy derrame una bendición grande sobre sus hogares. Sin nada más que agregar, ha sido un gusto estar acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto.